Besé a mi amigo y mi pareja me terminó por eso, no creí que fuera para tanto. Hola. Me llamo Lucía y, aunque me cuesta admitirlo, yo misma destruí mi vida con un error que en su momento no supe medir. Un beso. Solo un beso. Algo que duró apenas unos segundos, algo que no significó nada para mí, pero que cambió todo en un abrir y cerrar de ojos. Mi vida antes de ese instante era estable, tenía a mi lado a un hombre que me amaba y con quien creía que compartiría un futuro. Nunca imaginé que una decisión tan impulsiva terminaría con todo eso, que una acción tan fugaz dejaría un vacío imposible de llenar. Siempre creí que Emiliano y yo éramos inquebrantables, que lo nuestro era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier cosa. Estuvimos juntos por años, nos conocíamos mejor que nadie, habíamos construido algo sólido. Pero me equivoqué. Subestimé su amor, creí que siempre estaría ahí sin importar lo que hiciera. Pensé que, al final del día, un simple beso con alguien más no podría borrar todo lo que habíamos compartido. No vi el problema, no entendí la magnitud de mi error hasta que fue demasiado tarde. A veces me pregunto si realmente no fue para tanto o si simplemente me engañaba a mí misma para no enfrentar la culpa. Me repito una y otra vez que no era gran cosa, que no tenía importancia, que no debería haber cambiado nada. Pero en el fondo sé que sí la tenía. No fue el beso en sí lo que lo destruyó todo, sino lo que representaba. La traición, la falta de respeto, el hecho de que hice algo sin pensar en cómo lo afectaría a él. Y ahora estoy sola, pagando el precio de mi propio egoísmo. Antes de que todo se desmoronara, Emiliano y yo éramos la pareja ideal. O al menos, eso pensaba. Llevábamos juntos casi 3 años, y aunque teníamos nuestras diferencias como cualquier otra pareja, nunca sentí que estuviera en peligro lo que teníamos. Él era un hombre increíble, paciente, comprensivo, detallista. Me hacía sentir segura, me apoyaba en todo, siempre estaba ahí cuando lo necesitaba. Con él, el mundo parecía un poco menos complicado, un poco más cálido. Desde el principio, nuestra relación fue fácil. Nos entendíamos con una mirada, podíamos hablar durante horas o disfrutar del silencio sin sentir incomodidad. No había necesidad de demostrar nada, porque lo que sentíamos el uno por el otro era genuino. Él confiaba en mí, y yo confiaba en él. Nunca me dio motivos para dudar de su amor, nunca me hizo sentir que necesitaba buscar algo más. Pero tal vez ese fue el problema. Me acostumbré a su amor. Lo di por sentado. Dejé de valorar lo que tenía porque creí que nunca lo perdería. Teníamos planes. Un futuro que imaginábamos juntos. Hablábamos de mudarnos a un departamento más grande, de viajar a lugares que ambos soñábamos conocer, de compartir una vida. Emiliano no era solo mi novio, era mi compañero, mi mejor amigo, la persona con la que sentía que podía ser completamente yo sin miedo a ser juzgada. Pero nada de eso importó en el momento en que cometí el error que nos destrozó. Cuando lo pienso ahora, me doy cuenta de lo absurda que fui. Tenía todo lo que cualquiera podría desear en una relación. Amor, estabilidad, confianza. Pero, por alguna razón, no lo valoré lo suficiente. Me dejé llevar por la inercia, por la comodidad, por la idea de que siempre habría un mañana para arreglar cualquier error. Hasta que un día, ese mañana dejó de existir. Jeremy siempre había estado en mi vida. Desde la secundaria fuimos inseparables, dos almas que se entendían sin necesidad de muchas palabras. Nuestra amistad era sólida, construida sobre años de confianza, bromas internas y momentos compartidos. A diferencia de Emiliano, que había llegado a mi vida más tarde, Jeremy conocía cada rincón de mi historia, cada cicatriz, cada fracaso y cada victoria. No había secretos entre nosotros, no había incomodidad, solo una relación fluida y natural que nunca me había hecho cuestionar nada. Cuando empecé a salir con Emiliano, la presencia de Jeremy no fue un problema. Desde el inicio, él entendió que mi mejor amigo era parte de mi mundo y no intentó cambiarlo. Nunca se mostró celoso, nunca puso objeciones. Quizás porque confiaba demasiado en mí, quizás porque nunca imaginó que algo pudiera suceder. Al fin y al cabo, Jeremy y yo nunca habíamos cruzado esa línea, nunca hubo una insinuación, un gesto fuera de lugar, nada que pudiera dar pie a sospechas. Éramos amigos y eso era todo.
Con el tiempo, sin embargo, las dinámicas empezaron a cambiar. No fue algo repentino, sino una transformación silenciosa, imperceptible al principio. Jeremy y yo seguíamos viéndonos con la misma frecuencia de siempre, pero ahora había algo distinto en la manera en que interactuábamos. Pequeñas cosas que en otro momento no habrían significado nada comenzaron a tomar otro matiz. Un roce más prolongado de lo necesario, una mirada que se sostenía unos segundos más de lo normal, una broma con un doble sentido que antes no existía. No lo veía como una amenaza, no lo consideraba peligroso. Era mi amigo de toda la vida, alguien en quien confiaba plenamente, alguien con quien me sentía cómoda. Pero con el tiempo, sin darme cuenta, empecé a permitirme ciertos descuidos, ciertas libertades que antes no estaban ahí. A veces me pregunto en qué momento exacto comenzó a cambiar todo. Tal vez fue una de esas noches en las que Emiliano estaba demasiado cansado para salir y yo terminaba en casa de Jeremy, hablando por horas sin darme cuenta del tiempo. Tal vez fue cuando empecé a notar que me arreglaba un poco más cuando sabía que lo vería, sin admitir siquiera para mí misma el motivo detrás de ello. O quizás fue en aquellas conversaciones en las que me quejaba de pequeñas cosas de mi relación con Emiliano y Jeremy, en lugar de solo escucharme, empezaba a darme respuestas que me hacían dudar de lo que tenía. No puedo decir que estuviera insatisfecha con Emiliano. Él era un buen novio, siempre presente, siempre atento. Pero con Jeremy todo era diferente. No había compromisos, no había responsabilidades, solo la ligereza de una amistad que siempre había estado ahí. Con Emiliano había momentos en los que me sentía atrapada en la rutina, en las expectativas de lo que significaba estar en una relación seria. Con Jeremy no existía eso. Solo la risa fácil, la espontaneidad, la sensación de que nada era demasiado importante como para preocuparnos demasiado. Nunca me detuve a pensar en cómo se veía desde afuera. Para mí, todo seguía siendo igual. Emiliano nunca me cuestionó, nunca me pidió que cambiara mi relación con Jeremy, y yo tomé eso como un pase libre para seguir actuando como si nada hubiera cambiado. Pero la verdad es que sí había cambiado. La línea que nos separaba se había vuelto más delgada, más borrosa. Y lo peor de todo es que no quise detenerme a pensar en ello. Tal vez en el fondo lo sabía. Tal vez mi mente me advertía que algo estaba yendo en una dirección peligrosa, pero me aferré a la idea de que nada malo podía pasar. Que no había nada que temer. Que no estaba haciendo nada malo. Pero estaba equivocada. Muy equivocada. A pesar de que Emiliano era todo lo que cualquier persona podría desear en una pareja, con el tiempo empecé a sentir un vacío que no podía explicar. No era algo concreto, no era que él hubiera hecho algo mal. Era una sensación sutil, una inquietud que se iba instalando en mí sin que pudiera controlarla. Todo seguía igual, pero yo no lo sentía igual. Me molestaban cosas que antes no me afectaban. Los momentos en los que Emiliano estaba demasiado cansado para salir, las veces que prefería quedarse en casa en lugar de hacer planes espontáneos, la forma en que, a veces, nuestras conversaciones se volvían monótonas. No era su culpa, él no había cambiado. Yo lo había hecho. Empecé a buscar esa emoción en otro lado sin siquiera darme cuenta. Con Jeremy todo era simple, sin complicaciones. No tenía que preocuparme por ser la novia ideal, por cumplir expectativas, por planear un futuro. Solo existía el presente, la diversión del momento. Y, sin saber cómo ni cuándo, comencé a disfrutar más de su compañía que de la de Emiliano. No significaba que ya no quisiera a Emiliano. Seguía siendo importante para mí, seguía amándolo. Pero en algún punto, empecé a tomarlo como algo seguro, como un pilar que siempre estaría ahí sin importar lo que hiciera. Y al mismo tiempo, con Jeremy me sentía más libre, más despreocupada, más viva. El problema de todo esto es que, cuando comienzas a buscar algo fuera de tu relación, es porque algo dentro de ti ya está roto. Y en lugar de detenerme y preguntarme qué estaba pasando, en lugar de hablarlo con Emiliano o tratar de encontrar una solución, simplemente me dejé llevar. Seguí jugando con fuego, confiando en que nunca me quemaría. La noche en que todo cambió no tenía nada de especial. Fue una reunión más con amigos, una de esas noches donde las risas y las copas iban de la mano. Emiliano no estaba, había tenido un compromiso y no pudo ir. Al principio no pensé en nada más allá de disfrutar el momento.
Pero a medida que pasaban las horas, a medida que el ambiente se volvía más relajado, empecé a notar cosas que antes había ignorado. La manera en que Jeremy se acercaba más de lo necesario, la forma en que nuestras miradas se encontraban con demasiada frecuencia, el roce de nuestras manos que ninguno de los dos se apresuraba en evitar. Y entonces sucedió. Fue un instante, un error de segundos. Un beso que no planeé, que no busqué conscientemente, pero que tampoco rechacé. Fue rápido, fugaz, pero lo suficientemente real como para que no hubiera vuelta atrás. En el momento en que ocurrió, 1.000.000 de pensamientos atravesaron mi mente, pero la peor parte es que, por unos segundos, no sentí culpa. No sentí arrepentimiento. Solo la adrenalina del momento, la emoción de lo prohibido. Fue después cuando la realidad me golpeó. Cuando el eco de lo que acababa de hacer se volvió imposible de ignorar. Porque ese beso no era solo un beso. Era una traición. Era la confirmación de que había cruzado una línea que no tenía derecho a cruzar. Pero lo peor de todo es que, en ese momento, todavía no entendía la magnitud de mi error. Todavía me decía a mí misma que no era para tanto. Que Emiliano nunca tenía por qué enterarse. Que no había sido más que un instante sin importancia. No tenía idea de lo equivocada que estaba. Después de aquel beso, todo en mi interior se desmoronó. Ya no podía ver a Jeremy de la misma forma, ni siquiera podía verme a mí misma sin sentir una punzada de culpa en el pecho. Sabía que lo que había hecho estaba mal, que había traicionado la confianza de Emiliano, pero una parte de mí se aferraba a la idea de que si lo ignoraba, si lo ocultaba, entonces podría seguir como si nada hubiera pasado. Esa misma noche me alejé de Jeremy sin decir una palabra. No respondí sus mensajes, no contesté cuando me llamó. Al día siguiente, cuando lo vi en la universidad, fingí estar demasiado ocupada como para detenerme a hablar con él. Me volví fría, distante, como si ese beso nunca hubiera existido. Pensé que así podría enterrar lo que había hecho, que si lo hacía desaparecer de mi mente, entonces dejaría de ser real. Pero Jeremy no era alguien que aceptara el rechazo tan fácilmente. Al principio intentó hablarme con la misma naturalidad de siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero cuando vio que yo evitaba su mirada, que mis respuestas eran cortas y secas, que ya no buscaba su compañía, se dio cuenta de que algo andaba mal. «Lucía, ¿qué te pasa?», preguntó una tarde, cuando me acorraló en uno de los pasillos vacíos de la universidad. Su voz tenía un tono serio, casi molesto. Me hice la desentendida. Le dije que estaba ocupada, que tenía muchas cosas en la cabeza. Pero él no se creyó ninguna de mis excusas. «Y esto es por lo que pasó, ¿verdad?», insistió. Su mirada era intensa, llena de algo que no pude descifrar en ese momento. No sé si era enojo, decepción o simplemente frustración. Pero me sentí acorralada, incapaz de sostenerle la mirada. «No pasó nada, Jeremy», respondí con voz tensa. «Solo fue un error, algo sin importancia. Mejor olvídalo». Esperé que esas palabras lo calmaran, que las aceptara y siguiera con su vida. Pero su expresión se endureció. «¿Y eso es lo que crees? ¿Qué fue un error sin importancia?». No respondí. No podía. Porque si decía algo más, si mostraba cualquier debilidad, entonces todo el castillo de mentiras que estaba construyendo para protegerme se vendría abajo. Jeremy apretó la mandíbula y asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. «Está bien, si eso es lo que quieres». Se dio la vuelta y se alejó sin decir nada más. Pero en su forma de caminar, en la rigidez de sus hombros, supe que no iba a dejar las cosas así. Volví a mi rutina como si nada hubiera sucedido. Pasé más tiempo con Emiliano, traté de ser la novia perfecta, la que siempre estaba disponible, la que le prestaba atención a cada detalle. Me convencí de que si hacía todo bien, si era aún más atenta, más cariñosa, entonces lo que había hecho no importaría. Que si me esforzaba lo suficiente, podría borrar ese error de mi conciencia. Pero no importaba cuánto intentara sonreír, cuánto fingiera que todo estaba bien. Por dentro, algo en mí se retorcía cada vez que Emiliano me miraba con sus ojos llenos de amor y confianza. Cada vez que me decía lo afortunado que era de tenerme, cada vez que me tomaba de la mano sin sospechar nada.
Me hacía sentir como la peor persona del mundo. Y luego estaba Jeremy. Aunque al principio se alejó, con el tiempo su actitud cambió. Ya no me miraba con la misma calidez de antes, ahora había algo en sus ojos que me incomodaba. Algo parecido a la rabia contenida. Cuando nos cruzábamos, su mirada me seguía con una intensidad que me hacía sentir expuesta, como si esperara a que en cualquier momento rompiera mi farsa y admitiera lo que había hecho. Y entonces, lo inevitable sucedió. Era una tarde cualquiera cuando Emiliano me escribió un mensaje. Tenemos que hablar. No le di importancia. Pensé que tal vez quería decirme algo sobre su trabajo o sobre algún plan para el fin de semana. Pero cuando llegué a su departamento, lo encontré con una expresión que nunca antes había visto en él. Estaba serio, con el ceño fruncido, y lo peor de todo, había algo en su mirada que me hizo estremecerme. ¿Qué pasa? Pregunté con una sonrisa nerviosa, tratando de disimular el temblor en mi voz. Él respiró hondo y me miró fijamente. Jeremy me dijo algo hoy. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Qué cosa? Emiliano entrecerró los ojos, como si estuviera tratando de leer mi reacción. Y dijo que tú y él, que hubo algo entre ustedes. Un vacío se abrió en mi estómago. Sentí un frío recorrer mi espalda y de inmediato intenté ponerme a la defensiva. ¿Qué? Eso no es cierto. ¿Por qué te diría algo así? Pero Emiliano no se veía convencido. No lo sé, Lucía. Tampoco sé por qué él inventaría algo como eso. El peso de la duda estaba ahí, instalado en su mente. Sabía que Emiliano no quería creer en Jeremy, que en el fondo confiaba en mí. Pero la semilla ya estaba plantada. Y lo peor de todo es que no tenía cómo arrancarla. Intenté reír, restarle importancia. Debe estar enojado conmigo porque hace tiempo que no hablamos. Se ha estado comportando raro últimamente. Emiliano no respondió de inmediato. Me miró en silencio por varios segundos, como si estuviera analizando cada una de mis palabras. Finalmente, suspiró y pasó una mano por su cabello. Supongo que tienes razón. Me sonrió, pero ya no era la misma sonrisa de antes. Algo en su confianza se había fracturado, y aunque en ese momento pareció dejar el tema, supe que la duda seguiría ahí. Y lo peor de todo es que Jeremy no iba a detenerse. No hasta que lograra que la verdad saliera a la luz. Desde aquella conversación con Emiliano, no pude volver a respirar tranquila. Aunque me dijo que confiaba en mí, que no tenía razones para creer en Jeremy, lo notaba diferente. Ya no era el mismo cuando estábamos juntos, su mirada ya no tenía la misma calidez, su risa parecía menos auténtica. No era algo evidente, no algo que cualquiera notaría, pero yo lo conocía demasiado bien como para no darme cuenta. Intenté compensarlo con más cariño, con más detalles. Le escribía mensajes cada mañana, lo sorprendía con visitas inesperadas, lo abrazaba más de lo normal, pero cada vez que sentía su mano sobre la mía, la culpa me asfixiaba. Me repetía a mí misma que no era gran cosa. Solo había sido un beso, un momento de debilidad, algo que podía olvidar si lo ignoraba lo suficiente. Pero cuanto más intentaba ocultarlo, más me consumía por dentro. Por otro lado, Jeremy tampoco me dejaba en paz. No me hablaba directamente, pero cada vez que nos cruzábamos en la universidad, me lanzaba miradas cargadas de resentimiento. Se aseguraba de que supiera que él aún tenía la verdad en sus manos y que, en cualquier momento, podía soltarla sin miramientos. Un día, mientras caminaba por los pasillos de la universidad, lo vi hablando con un grupo de amigos. Al principio no me importó, pero cuando pasé junto a ellos, escuché algo que me hizo estremecer. Hay cosas que no se pueden ocultar para siempre, dijo Jeremy en un tono casual, pero con una mirada que dejaba claro a quién iba dirigido su comentario. Los demás se rieron sin entender el verdadero significado de sus palabras, pero yo sentí que mi corazón se detenía. No sabía si lo había dicho para provocarme, si realmente planeaba contarle todo a Emiliano o si solo estaba jugando conmigo. Pero lo que sí sabía era que cada día que pasaba, su paciencia se agotaba más. Mi peor miedo se estaba volviendo realidad, estaba perdiendo el control. Los días continuaron arrastrando una tensión insoportable. Emiliano ya no era el mismo, aunque intentara disimularlo.
Había algo en su forma de mirarme, en sus silencios cada vez más largos, en la manera en que su risa se apagaba cuando estábamos juntos. Yo fingía no notarlo, seguía sonriendo, abrazándolo con más fuerza, besándolo con más insistencia, como si todo pudiera volver a la normalidad si ignorábamos lo evidente. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, y cuando lo hizo, fue en el peor de los escenarios posibles. Aquel día, Emiliano me escribió un mensaje seco, sin el cariño de siempre. Solo me pidió que nos viéramos. Mi pecho se oprimió de inmediato. Sabía que algo iba mal. Su tono, su forma de hablarme, todo gritaba que algo estaba a punto de explotar. Pero aún así fui, como si pudiera hacer algo para evitar lo inevitable. Cuando llegué, él ya estaba esperándome. Su mirada no tenía la misma dulzura de antes. Había dureza en sus ojos, una frialdad que me heló hasta los huesos. No me dejó hablar, no intentó suavizarlo. Solo dejó salir las palabras que me destrozaron en un solo instante. Había hablado con sus amigas, con varias de ellas. No una, ni dos, sino muchas. Todas habían coincidido en lo mismo, me habían visto con Jeremy. No había forma de que fuera una simple coincidencia, no había forma de que todas estuvieran mintiendo. Emiliano había dudado, había querido creerme, pero con cada testimonio su última esperanza se había desmoronado. Lo que Jeremy le dijo ya no era solo un rumor, sino un hecho confirmado. No hubo reproches excesivos, solo una tristeza profunda en su mirada mientras me decía que no podía seguir con esto, que no podía amar a alguien que lo había traicionado y después le había mentido en la cara. Que lo que más le dolía no era el beso, sino el engaño, la cobardía con la que intenté ocultarlo. Yo intenté hablar, intenté defenderme, decir que no significaba nada, que había sido un error, que lo amaba más que a nada en el mundo, pero él ya no me escuchaba. Para Emiliano, yo ya no existía. Cuando me pidió que me fuera, supe que no había vuelta atrás.